Dios le bendiga. Soy el pastor Alvin Ponce de León con la clase del libro de los Hechos del capítulo 12 al capítulo 20. Los primeros capítulos que estuvimos estudiando la semana pasada, pues en el resumen que estuvimos hablando y lo traemos en el día de hoy, o en la noche de hoy, estuvimos hablando acerca del Cristo exaltado, ¿verdad? Cristo fue entronado luego que resucitó de entre los muertos, que dio testimonio, ¿verdad? De que haber resucitado por 40 días. Vemos que según la historia ascendió a los cielos y se cumple lo que él también profetizó con respecto a la venida del Espíritu Santo, cuando vemos que el Espíritu Santo empoderó a sus discípulos, a los discípulos, para ser testigos. Y la misión era desde Jerusalén, ¿verdad? Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se creó un grande movimiento en Jerusalén. El mensaje de Pedro fue un mensaje impactante, que se convirtieron alrededor de 3,000 personas, ¿verdad? Y eso habla, cuando se hacen estas estadísticas o estos censos, se hablan de varones. O sea que eran más de 3,000 personas, incluyendo los niños y las mujeres. Y en el segundo mensaje, pues se convirtieron más de 5,000 personas, lo que esto ocasionó, ¿verdad? Un movimiento grande, una revolución grande allá en Jerusalén, también creando un conflicto con las antiguas tradiciones de los judíos, los fariseos, los saduceos y todo, ¿verdad? Estas ideologías que estaban permeando y filosofías que estaban permeando en ese lugar. Además de eso, como hemos hablado, se produjo la persecución de los cristianos después de la muerte de Esteban, y se produjo que las comunidades de Jesús fueran esparcidas para convertirse en algo multiétnico. O sea que fue bien importante, ¿verdad? Bien importante lo que ocurrió en ese lugar, el impacto que ocurrió, ¿verdad? A la llegada del Espíritu Santo. Así que vamos a estar utilizando, como dije y le he dicho a algunos hermanos, la Biblia Thompson en la página 1538 con los viajes, que comienzan los viajes misioneros del apóstol Pablo. Primero estuvimos hablando de la vida de los primeros apóstoles, el surgimiento de la iglesia, la conversión de Saulo de Tarso al apóstol Pablo, ¿verdad? Lo que sucedió de camino a Damasco. Ahora pues vamos a entrar prácticamente en estos viajes misioneros, pero se nos quedó el capítulo 12 que voy a estar analizando, voy a estar discutiendo también la noche de hoy. O sea que, como dije, Cristo fue exaltado, se empoderó a los discípulos para ser testigos. Esto ocurrió o formó un gran movimiento en Jerusalén que causó conflictos en el nuevo templo, y se produjo la persecución de los cristianos después de la muerte de Esteban. También produjo que las comunidades de Jesús fueran esparcidas para convertirse en algo multiétnico, que fue lo que ocurrió, ya que pues empezaron a convertirse de todas las nacionalidades, de todas las etnias, ya que en el día de Pentecostés vinieron de diferentes lugares y escucharon palabra de Dios. Y ahí habíamos hablado, ¿verdad?, que el prejuicio racial que tenían los judíos, especialmente con el apóstol Pedro, pues entendieron, ¿verdad?, que no solamente la salvación era para los judíos, sino para todos, ¿verdad?, ya que Jesús mismo en su genealogía incluía gentiles. Ellos no entendieron el concepto, pero Jesús les enseñó, ¿verdad? Y vimos el caso en el Evangelio según San Juan de la mujer samaritana. Ahora, en el capítulo 12, del verso 1 al 23, que ocurre o comienza pues la persecución en Jerusalén. Habíamos hablado, ¿verdad?, de Esteban como el primer mártir. Acuérdese, ser testigo, eso es lo que conllevaba martureo, ser un mártir. Pues vemos que en los primeros versículos del capítulo 12, del verso 1 al 5, Jacobo fue muerto a espada, el hermano de Juan, ¿verdad? Y seguido de esto vemos que Herodes manda a arrestar al apóstol Pedro, ¿verdad? Porque todo esto estaba ocurriendo, era nuevo para la gente, estaba ocasionando disturbios, y los sacerdotes y la gente estaban todos atónitos con lo que estaba sucediendo, y mucha gente se molestaron con esta
esto que estaba sucediendo, y vemos pues que el apóstol Pablo pues es encarcelado. Y ahí es donde ocurre un evento bien importante. Como le dije, tres cosas sucedieron en este capítulo 12. Jacobo es matado de espada, el apóstol Pedro es arrestado. Lo segundo, el milagro donde se rescata al apóstol Pedro por un ángel, que lo sacan de la prisión, y la llegada sorpresa a la casa de la mamá de Juan Marcos. Y después vemos que lo tercero que ocurre, bien importante en ese capítulo 12, es la muerte de Herodes, que Herodes se había levantado en contra de los judíos y no le quiso dar la gloria a Dios, y por eso fue que fue muerto y comido por gusanos. O sea, acuérdense, tres cosas bien importantes en el capítulo 12 con respecto a la persecución de Jerusalén después de lo que le sucedió a Esteban. Es que Jacobo fue muerto de espada, ¿verdad? Pedro es arrestado de los versículos 1 al 5. De los versículos 6 al 19, Pedro es rescatado, es sacado de la cárcel y va y sorprende en la casa de la mamá de Juan Marcos. Y vemos también en este capítulo 12, del verso 23 al 23, la muerte de Herodes, que fue una muerte triste, una muerte lamentable, que fue comido a gusanos. Amén. Ahora, si seguimos, pues vamos a hablar ahora del esparcimiento desde Antioquía, los capítulos 13 al 20. Capítulo 13 al 20, vámonos entonces a la página 1535 de la Biblia Thompson. Todo aquel que tenga una Biblia viejita como la mía, que tiene los mapas, tiene estos mapas, estos gráficos, es una forma práctica para poder seguir el curso, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Vemos que en ese primer viaje misionero, Pablo sale de Antioquía de Siria, ¿verdad?, es lo que se conoce como Turquía. Sale a un lugar que se le conoce como Seleucia, y luego por barco va a un lugar que se llama Salamina, y usted lo busca en su Biblia Thompson o busca en Google un mapa donde se vea el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Pues vemos que de Salamina, ¿verdad?, por barco va a Salamina en Chipre, en Hechos capítulo 13, versos 2 al 5. Y ahí es donde estuvimos en el mapa. Hay varias ilustraciones de cosas que sucedieron bien importantes. Por ejemplo, cuando salen de Salamina a Pafos, se comienza a llamar Pablo a Saulo, ¿verdad? Según Hechos capítulo 13, verso 9. Y ahí es donde también vemos que Elimas queda ciego. Elimas, el mago, queda ciego. Otra cosa que ocurre en este primer viaje misionero es que también cuando salen de ese lugar llamado Pafos en Chipre, llega a un lugar que se llama Perge de Panfilia, según Hechos capítulo 13, verso 13, y Juan Marcos regresa a Jerusalén. Juan Marcos regresa a Jerusalén, y después de Perge a Antioquía de Pisidia, vemos que Pablo predica en Antioquía de Pisidia. O sea, estamos relatando un resumen, o estamos dando un resumen del primer viaje misionero del apóstol Pablo, los lugares que él estuvo. Vemos que después de ahí, de un lugar llamado, dice aquí, de Antioquía de Pisidia, se llega a un lugar que se llama Iconio, según Hechos capítulo 13, versos 50 al 51. Y ahí es donde se le habla a los creyentes en Iconio, según Hechos. Lo hubo aquí, Hechos, por ejemplo, vamos a buscar Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, verso 1 al 5, cuando dice: aconteció en Iconio que entrando juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y dice aquí: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina,
y allí predicaron el evangelio. Esa es una de las cosas que tuvo, ¿verdad? Sabemos que la misión del apóstol Pablo es predicar el evangelio a todos estos lugares, ¿verdad? Que no se conocían, no habían escuchado, por eso es que habían estos choques, por eso es que habían estas batallas. Y después vemos que de Iconio llegan a Listra, en Hechos capítulo 14, versos 5 al 6, donde Pablo es apedreado después que la multitud quiso adorarlo, ¿verdad? Eso fue un caso bien interesante, donde llegó el apóstol Pablo, ¿verdad? Estamos en el verso del 8 al 19, que es apedreado en Listra. Eso usted lo puede leer con calma, pero eso fue algo bien interesante porque dice aquí que la multitud quería adorarlo. Después de eso sale de Listra a Derbe, según el verso número 20, dice que rodeando los discípulos se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Qué interesante, ¿verdad? El apóstol Pablo, no importando lo que le hicieron, no importando que lo apedrearan, él siguió predicando la palabra, y de regreso, pasando por Listra, Iconio y Antioquía, hasta Perge. Eso está en el mapa, si usted tiene la Biblia Thompson, o puede bajarlo un mapa de Google, o alguna de las Biblias de estudio lo pueden tener. Vemos que regresando, pasando por Listra, Iconio y Antioquía hasta Perge, estableciendo iglesias. Por eso es que se cree que en estos viajes misioneros fueron donde se establecieron las 7 iglesias de Asia por el apóstol Pablo, y después Juan le escribe a esas iglesias. Y de ahí de Perge sale a Atalía, según Hechos capítulo 14, y de Atalía llega a Antioquía de Siria, el punto de partida. Eso fue el primer viaje del apóstol Pablo, donde vemos que vemos a los creyentes de Derbe, los creyentes de Iconio. Pablo fue apedreado en Listra. Vemos que él recorre la región de Galacia. Vemos que él está centrado en Asia Menor. A diferencia de eso, pues vemos en el segundo viaje misionero, hay unos datos interesantes que nos está dando el autor, ¿verdad? Porque para esto Pablo fue comisionado, no solamente él, sino que también Bernabé, por obra, ¿verdad?, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que habló a través de la iglesia y le dijo: separarme a Pablo y a Bernabé para la obra, ¿verdad?, que él le tiene asignado. Y en el capítulo 15, nos tenemos que detener un momentito en el capítulo 15, porque hay un dato bien interesante, y es con respecto, como le dije al principio, de los choques étnicos, del problema de obligar a los gentiles a circuncidarse. Y por eso es que después de esta discusión acalorada, había gente que eran fariseos que se habían convertido al cristianismo. Ellos querían y exigían que los gentiles que se estaban convirtiendo también se circuncidaran. Y gracias a Dios, ¿verdad?, la experiencia que tuvo el apóstol Pedro, él se levantó, se puso en pie y exhortó, ¿verdad? Exhortó a la comunidad, exhortó a todo el pueblo para que no se lo obligara a los gentiles, sino que se reunieron y dieron a bien y escribieron cartas y se le envió a los gentiles para que, aunque no se tenían que circuncidar, se les soltó para que se apartasen de la contaminación a los ídolos, de la fornicación y del ahogado de sangre. Eso es bien importante, ¿verdad? La iglesia se reunió, el concilio de Jerusalén que presidía Jacobo se reunió y se pusieron de acuerdo y entendieron que los gentiles no debían circuncidarse, pero sí tenían que apartarse de la contaminación de los ídolos, de fornicación y de ahogado en sangre. Después de esta aclaración, ¿verdad?, porque se estaban convirtiendo muchos gentiles, vemos que Pablo pues comienza su segundo viaje misionero y estamos ya entrando a la página 1537. A diferencia del primer viaje misionero de Pablo, que fue en Asia Menor, vamos a ver que él vuelve al Asia Menor, pero esta vez incluye a Grecia. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver que incluye a Grecia. ¿Y qué es lo primero que surge? Según Hechos capítulo 15, en la Biblia Thompson, como le dije, estos mapitas son bien útiles a la hora del análisis
para que usted vea todo lo que recorrió, porque en el primer viaje se cree que recorrió más de 980 millas. Y vamos a ver que en estos viajes pues hubo mucho recorrido, hubo muchos días, cansancio, agotamiento, y el apóstol Pablo estuvo cumpliendo con esta sagrada misión. ¿Qué es lo que ocurre en ese segundo viaje misionero? De Antioquía de Siria a Listra, según Hechos capítulo 15, verso 40 al capítulo 16 y verso 1, vemos que Pablo y Silas, esta vez sale Pablo y Silas, salen de Antioquía, y Timoteo se une a Pablo y a Silas en Listra, según Hechos capítulo 16, verso 1 al 3. Después de esto, de Listra a Troas, según Hechos capítulo 16, versos 6 al 8, vemos que Pablo tiene una visión en Troas. ¿Se acuerdan del joven macedonio que le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Eso está en Hechos capítulo 16, verso 9. Y vemos que allá en Troas, a Filipo, vemos que se convierte Lidia, que se cree que fue la primera pastora del Asia, y Pablo y Silas son encarcelados en Filipo. Es una historia bien interesante que hemos hablado, se ha hablado mucho de ese encarcelamiento y de la salvación de aquel joven en Filipo, ¿verdad? El terremoto, todas esas cosas que hemos estudiado, que hemos hablado, se encuentran plasmadas en este libro sagrado. De Filipos a Tesalónica, estamos en Hechos capítulo 16, verso 40 al capítulo 17, verso 1. Vemos que hay una turba, se asalta a Jasón en Tesalónica, porque esto es lo que ocurre cuando llega el evangelio a lugares donde pues, no es común, no es como por ejemplo si usted va a la India, eso va a causar, aunque el evangelio está progresando, pero hay lugares que no aceptan el cristianismo, no aceptan el evangelio de Jesucristo, y lo que ocasiona o puede ocasionar sus disturbios, porque la gente está acostumbrada a adorar a otros dioses. ¿Qué sucede? De Filipos a Tesalónica, vemos que entonces se ocurre aquel gran turba que asaltan a Jasón en Tesalónica, y luego de Tesalónica va a Berea, según Hechos capítulo 17, verso 10, y vemos que allí los creyentes de Berea, y aquí hay una gráfica bien interesante, ¿verdad? Aunque hemos estado un poquito rapidita, pues vemos que, y repasando, Pablo y Silas salen de Antioquía, toman la ruta, ¿verdad? Común, donde pasan por Tarso, donde pasan por Sicilia, por Listra, por Iconio, ¿verdad? Y ahí es donde vemos que Timoteo se une a Pablo y a Silas, y ahí siguen el rumbo, pasan por Galacia, Bitinia, llegan a este lugar de Troas, ¿verdad? Troas, donde está la visión de Pablo, y ahí es donde salen de ahí, de Troas, y llegan a Filipos, ¿verdad? En Filipos hemos hablado donde está la conversión de Lidia, donde Pablo es aprisionado, ¿verdad? Es encarcelado junto a Silas, y ahí hablamos donde ocurre el gran terremoto, es librado, y también aquel joven que estaba custodiando es salvo, ¿verdad? Y se hace la gran pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí es donde vemos que en Tesalónica, salen para Tesalónica, y está la turba, como ya dije. De ahí pues llegan a Berea, según el capítulo 17, donde están los creyentes, ¿verdad? En Berea. De ahí salimos, ¿para dónde? Según en la Biblia, de Berea a Atenas. Esto es bien interesante, como le dije, a diferencia del primer viaje misionero, vemos que ahora Pablo incluye a Grecia, y ahí es donde de Berea llega a Atenas, según el capítulo 17, versos 14 al 15, y ahí es donde está el apóstol Pablo en el Partenón, en el templo de Atenea, y eso es bien interesante, ¿verdad? Según el capítulo 17 del libro de los Hechos, es un pasaje bien conocido por cada uno de nosotros. Vamos a ver como un resumen de lo que sucedió en Atenea, donde Pablo confronta unos filósofos que no entendían y decían, ¿qué quiere decir ¿cómo que dice aquí? Este palabrero.
Ellos no entendían. Y ahí es donde Pablo, ¿verdad? Va a un lugar que se le conoce como Areópago y le dice, ¿podremos saber en qué estas nuevas enseñanzas traes? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir. Le dicen al apóstol Pablo, se abre la puerta y dice aquí en signo de paréntesis, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Y ahí es donde el apóstol Pablo aprovecha para predicar el evangelio de Jesucristo a aquellos hombres de allá de Grecia que tenían otros dioses, otra filosofía, y Pablo se le dio la oportunidad de predicar el evangelio de Jesucristo. Después de ahí, pues, él sale a Corinto. ¿Y qué sucede en Corinto? Según el capítulo 18, verso 7, dice que un hombre llamado Sóstenes es golpeado en Corinto. Eso es en el capítulo 18, verso 17. Dice que entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria con Priscila y Aquila. O sea, aquí es donde vemos que se une Silas, dice aquí Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y de ahí salpa a Éfeso. ¿Ve? Sale de Corinto, y de Corinto sale a Éfeso, donde Pablo, pues como estuve leyendo, entra en la sinagoga, y de Éfeso, pues él llega a Jerusalén, según Hechos capítulo 18, verso 21 al 20, y de Jerusalén regresa a Antioquía de Siria. Esto es lo que ocurrió en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. La diferencia, como dije, entre el primero y el segundo, que es que el segundo incluye a Grecia. El segundo incluye a Grecia. Ahora vámonos para el tercer viaje misionero. El tercer viaje misionero del apóstol Pablo, que tengo por aquí, también incluye a Grecia, ¿verdad? O sea que él expandió y siguió incluyendo. Vemos que según lo que estoy viendo en las gráficas que tengo por aquí, sale de Antioquía, nuevamente era el punto de partida, Antioquía de Siria a Galacia. Y Pablo, según el verso 22, pues comienza su tercer viaje misionero. De Galacia pasó por un lugar que se llama Frigia, y de ahí a Éfeso, ¿verdad? Hemos hablado mucho acerca de este lugar y vemos que Juan lo señala, ¿verdad? Esta ciudad bien importante, la de Éfeso, donde dice aquí que en Éfeso los convertidos quemaban libros de magia, y está lo del templo de Diana en el capítulo 19. Bien interesante eso de lo de Diana. Vamos a repasarlo rapidito. Hechos capítulo 19. Está en Éfesos, y lo de el capítulo 19, verso 19, vamos por aquí, que muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Había mucho dinero que habían quemado. Y más adelante ocurre un alboroto que me llamó la atención. Escuche bien esto. Hubo aquel, según el verso 23, en un tiempo un disturbio no pequeño, o sea que era grande, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba su poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís
que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Mire qué tremendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo que le está diciendo. Dice que esta gente lo estaba acusando de que, pues, ese era su negocio, pero el apóstol Pablo le estaba enseñando que lo que dice aquí, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. O sea que esta Diana, esta diosa Diana, era venerada por toda Asia y por todo el mundo. Es como decir la Virgen María en este tiempo, que mucha gente la venera, y seguimos predicando, ¿verdad? Que Dios no es un yeso, Dios no es de palo, ¿verdad? No, tienen ojos y no ven, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan. Todavía hay gente en el sol de hoy que sigue creyendo en eso. Pero Pablo le sigue enseñando que el Dios que nosotros le servimos no es de plata, no es de madera, es un Cristo vivo, mi amado hermano. Qué interesantísimo, ¿eh? Lo que sucedió allí en Éfeso, y después sale nuevamente a Macedonia, y de Macedonia llega a Corinto. Ahí es donde hay un complot contra el apóstol Pablo, según el capítulo 20, ¿verdad? Según el capítulo 20, verso número 3, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver para Macedonia. El apóstol Pablo ya sabía que había un complot en contra de él. Dice que y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Títico y Trófimo. Estos, habiendo adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Lucas se dio la tarea con lujo de detalle, de hablar los lugares, los días, lo que sucedió en detalle. O sea, Lucas le está escribiendo a Teófilo y le está hablando unos detalles bien importantes para que supieran la historia del apóstol Pablo, cómo él, ¿verdad?, sobrevivió. Por eso es que él escribe en sus cartas naufragio, persecuciones, azotes, ¿verdad? Y predicó la palabra. Qué experiencia maravillosa tuvo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que lo impactó a tal magnitud que no le importó los azotes, no le importó los naufragios, no le importó la persecución, y él seguía predicando al Cristo vivo y de poder. Por eso es que vemos también en el capítulo 20 que de Corinto pasan a Macedonia, a Troas. Y allá en Troas, según el capítulo 20 y verso 9, es donde Pablo predicó largamente, y ahí un joven llamado Tico se cayó por la ventana. Y de ahí de Troas a Mileto, otro lugar, ¿verdad? Y está por ahí en la costa, ahí en Asia. Vemos que en Mileto Pablo se despide dice que hay unas palabras de despedida de Pablo a los ancianos en Éfeso. Bien interesante, ¿verdad? El mensaje que Pablo le da de consuelo, que siempre le daba cuando llegaba, porque eso es lo que el apóstol Pablo, cuando regresaba, él iba a darle ánimo a la gente. Y ahí entonces dice que Pablo deja a sus amigos y va a un lugar que se llama Tiro, que es más seguro que es el de Sidón. Pasando por Cesarea, entonces llega a Jerusalén, y vemos el Hechos capítulo 21, donde en Cesarea Ágabo ata las manos con el cinto de Pablo, ¿verdad? Vemos lo interesante que ocurrió en el capítulo 21, pero el capítulo 21 lo vamos a estar hablando la semana que viene, porque ya vamos a ver las postrimerías del ministerio del apóstol Pablo. Pero en estos 3 viajes misioneros es bien importante que usted sepa, ¿verdad?, de dónde salió el apóstol Pablo y a dónde regresó, al mismo lugar, ¿verdad? Pablo viajó más de 900 millas en estos viajes. Estuvo en lugares, ¿verdad?, y predicó la palabra del Señor. Tuvo que confrontar filósofos, tuvo que confrontar gente que bregan con magia, con hechicería, gente que lo apedreó, gente que lo persiguió, gente que hizo toda clase de mal en contra de él, y él seguía y volvía y seguía predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora, ¿qué más podemos decir con respecto a los viajes del apóstol Pablo? Vemos que Lucas
Lucas resalta, ¿verdad? Unas cositas bien importantes en este libro de los Hechos. Lo primero que vemos es que él resalta las acusaciones de rebeldía. Vemos que en todo esto, pues, muchos creyeron, pero muchos se rebelaron en contra, ¿verdad? Porque no querían aceptar que hubiese otro Dios como el Dios que ellos le servían o que ellos adoraban. Y Pablo insistía, aunque lo apedreaban, uno dice, le tiraban piedra por un lado, cogí, se levantaba y volvía otra vez. Y llegaba momentos donde después de haber predicado, después de haberlo azotado, entonces descubren que él era ciudadano romano. O sea que Pablo pudo haber presentado su identificación y le hubiese dicho, mira, yo soy ciudadano romano. Pero Pablo no lo quiso hacer. Pablo prefirió por encima de la ciudadanía romana la ciudadanía del cielo. Llegar a la gente, que la gente conociera el evangelio de Jesús. Vemos que un Lucas resalta las acusaciones de rebeldía por predicar a Cristo. La gente se rebeló. Mucha gente estuvo buscando la forma de cómo destruir al apóstol Pablo, pero Dios estuvo con él y le dio fuerza para predicar el evangelio de Jesús. A razón de esto, pues vemos que la iglesia primitiva fue perseguida. ¿Por qué? Porque era un movimiento judío étnicamente diverso. Habían de todas nacionalidades, se estaban convirtiendo de todos lados. Vemos que Felipe por un lado estaba predicando, vemos a Pedro predicando, vemos a los apóstoles. La mayoría de los apóstoles estaban en Jerusalén, ¿verdad? Ministrando como el centro de operaciones, pero otros salieron fuera, como era Pablo, Bernabé, Silas, Timoteo, Tito. Todos estos jóvenes que levantaron y Pablo los ubicó en lugares específicos para que siguiesen ministrando la palabra del Señor. Y no solamente estos hombres, sino que también mujeres se levantaron, como hemos hablado, Lidia, como hemos hablado de otras mujeres que hay en la Biblia, que se levantaron y ayudaron en el ministerio. O sea que es bien interesante, pero como le dije al principio y sigo creyendo, antes de Pablo salir, ¿verdad? Vimos en un capítulo 9 súper interesante, ¿verdad? La conversión de Saulo de Tarso, cómo tuvo esa experiencia y después fue dirigido, pero él no empezó el ministerio de la noche a la mañana. Él después de haber tenido esa experiencia, estuvo en Arabia por 3 años. Después fue traído por el apóstol Pablo para que conociera a los demás discípulos. Después tuvo un tiempo también y estuvo aprendiendo a los pies de un hombre llamado Gamaliel. Y se cree que estuvo más de 10 años en esa escuela. O sea que el ministerio, para ser impactante, tenemos que aprender palabra de Dios. Tenemos que someternos, tenemos que estudiar constantemente. Aunque hemos adquirido algunos títulos acá de universidades y hemos alcanzado algunas cosas, no dejamos de estudiar la palabra del Señor. Todo aquel que anhela obispado, todo aquel que anhela enseñar la palabra, tiene que estudiar la palabra. Pablo esperó más de 10 años para comenzar su ministerio. Esto no es de la noche a la mañana. Por eso es que Pablo se lanzó, porque estaba preparado y sentía el llamado de Dios para predicar a las naciones. A lo mejor tú no has sido llamado para predicar en China, pero has sido llamado para predicar cerca de tu casa. Por eso es bien importante. Por eso es que dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. O sea, es bien importante, primeramente, cómo Lucas planificó y el orden, ¿verdad? Primero fue hablar del cumplimiento de la profecía, del avivamiento por el Espíritu Santo, de lo que Joel había profetizado. Vemos a un Cristo entronizado, vemos discípulos empoderados, vemos gente llena del poder de Dios, y no solamente judíos, sino también la puerta se abrió a los gentiles. Por eso es bien importante, mi amado hermano, que sigamos predicando la palabra del Señor, que aunque estemos en medio de una pandemia, la palabra del Señor no está presa. La palabra del Señor sigue viva. La palabra del Señor sigue siendo efectiva donde quiera que llega, y llega la necesidad justo a tiempo. Estos viajes del apóstol Pablo, que les he hablado
por encima, ¿verdad? Por el tiempo, usted lo puede estudiar uno a uno, cada lugar, ¿verdad? Del Asia Menor, donde se levantaron las 7 iglesias, cómo Pablo ministró en Éfeso por más de 2 años, cómo Pablo ministró en Corinto, cómo Pablo ministró, ¿verdad? En Galacia, cómo Pablo recorrió todas estas islas, todos estos lugares por predicar el poderoso mensaje de Jesucristo. Vemos que la iglesia primitiva fue perseguida. ¿Por qué? Porque era un movimiento no solamente de judíos, era un movimiento que se levantó no importando la clase social, no importando, ¿verdad?, la posición, no importando si eran niños, si eran jóvenes, si eran damas, adultos. Es para todos el evangelio del Señor Jesucristo. Hombres y mujeres, ricos y esclavos, libres, todos tratados como iguales, fieles a Jesús, pero no era una amenaza para Roma. Los mismos hombres crearon los disturbios, la gente que no entendía crearon los disturbios, y por eso que vamos a ver en la próxima lección cómo Pablo, ¿verdad? Y proféticamente se le habló, ¿verdad?, que iba a ser enjuiciado, que sabía que su ministerio iba a terminar. Pero el que se haya terminado un ministerio no quiere decir que se iba a terminar la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que luego del apóstol Pablo han salido miles y miles, ¿verdad?, que han predicado la palabra del Señor al mundo entero. O sea que hasta hoy pues hemos hablado, ¿verdad?, del capítulo 12 al capítulo 20. Como dije, el capítulo 12 era pues lo de la muerte de Jacobo, era pues lo de el apóstol Pedro, cómo fue encarcelado y también liberado por un ángel, y vemos la muerte de Herodes. Pero vemos que después del capítulo 13 comienzan los viajes del apóstol Pablo, donde ocurrieron cosas maravillosas en todos los lugares. Un viaje sencillo, el primer viaje en toda Asia Menor, y después vemos un segundo viaje que incluyó a Grecia, y el tercer viaje incluye a Grecia. Ya la semana que viene vamos a estar hablando del viaje a Roma, vamos a estar hablando de ciertos sucesos y más detalles concernientes al libro de los Hechos. Así que damos gracias al Señor, gracias a la vida de cada uno de ustedes, y los esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor les bendiga hoy, mañana y siempre. Bendiciones a todos.